Biografía de Pablo Zárate, el temible Huilca. El Huilca Zárate es una de las figuras más fascinantes de la historia republicana, aymara de origen. Nació en Imilla, muy cerca de Sicacita, en la provincia de Aroma del departamento de La Paz, dedicado desde su infancia a las labores agrícolas. Descolló pronto como líder de la región. Fue uno de los apoderados indígenas que defendieron los derechos de la propiedad de la tierra de los comunarios, desconocidos por el proceso de desvinculación. Cuando la convocatoria de Pando a los comunarios y colonos para sumarse a la revolución de los federalistas, Zárate tenía una relación personal con el caudillo, documentada por lo menos desde el año 1896, y era una autoridad indiscutida y reconocida por su pueblo. Su deseo mayor era liderizar una sublevación general que cambiaría el destino de aymaras y quechuas. Su ambición personal estaba fuera de toda duda. Él quería la jefatura de la acción y de lo que ella derivara. Esto convirtió en un mito y una leyenda. Durante la campaña de 1899 demostró valor, capacidad militar y organizativa, tanto como una actitud impecable para ordenar la muerte de quienes consideraba sus enemigos. Apresado en abril de 1898, estuvo en prisión, sufriendo todo tipo de vejámenes hasta que fue muerto en el año 1903. Sin haber vuelto a la libertad. La Guerra Federal. A mediados del siglo XX, en el año 1898, en diciembre, la capital Sucre de la República estalló en el Congreso, en una discusión que terminaría en lo que se ha conocido históricamente como la Guerra Federal. La Guerra Federal enfrenta al norte contra el sur. La Guerra Federal que va a debatir entre el federalismo y unitarismo. La Guerra Federal que le va a costar sangre y un costo económico muy significativo a la patria. La Guerra Federal que abre un ciclo con un liderazgo geográfico, económico, social. La Plata, el estaño, la nación oligárquica, una visión que tuvo una vigencia que se ha cerrado sin ninguna duda ese momento de la historia de Bolivia. Tiene tantos elementos que hoy nos obligan a reflexionar, que vale la pena tomarlos en detalles, evaluarlos, ver su costo, ver los errores que se cometieron para encarar este futuro que tanto parecido tiene con esos momentos dramáticos de nuestro pasado. Así daremos un comienzo a lo que se llama o se dice ser la Guerra Federal, sí también conocido como la Guerra Civil. La Guerra Federal, la pugna por la capital de la República, la forma de gobierno que debía adaptarse, la rebelión generalizada de los indígenas del altiplano, constituyen los hechos más salientes de la Revolución Federal. La Guerra Federal, coincidente con el paso entre dos ciclos, representó un cambio radical del eje del poder político, social y económico, aunque no determinó un cambio en la estructura de quienes lo determinaban. Coincidió también con uno de los momentos más difíciles de la relación entre la élite urbana y las mesas indias. Varios factores explican la confrontación que en los hechos fue una guerra civil. Al fuerte desgaste de los gobiernos conservadores, tras casi 20 años de administración, se sumó la popularidad creciente de los liberales. Estaban cansados de esperar un tránsito pacífico en el mando, que había sufrido más de una vez la manipulación de los resultantes electorales a manos de los conservadores. La realidad socioeconómica de Bolivia mostraba un dislocamiento de los centros de decisión. La Paz fue durante todo el siglo XIX la primera ciudad de Bolivia y frecuentemente sede de los gobiernos nacionales. Su dinámica como ciudad se vería muy pronto respaldada por el nacimiento de la economía del estaño que desplazó el eje Potosí-Sucre al eje Oruro-La Paz. La caída de La Plata trajo consigo el debilitamiento de la influencia de los viejos caudillos conservadores, Arce Pacheco y sus colaboradores más allegados. A este contexto debe sumarse la precisión por el establecimiento
de un país federal, que tuvo algunos antecedentes destacados, como las ideas de Lucas Mendoza y Latapia en Cochabamba. A mediados del siglo, el movimiento de los igualitarios de Ibáñez en Santa Cruz, a mediados del año 1874 al año 1876, y las varias propuestas de llegar al gobierno a la paz, realizadas por los paceños en el periodo conservador. La realidad, sin embargo, era otra. El federalismo fue una bandera coyuntural. Se inflamó el sentimiento regionalista del poderoso Departamento de La Paz para justificar la rebelión, aunque no es menos cierto que algunos de sus propugnadores creían genuinamente que el federalismo era la mejor solución para Bolivia. El estallido formal del problema se dio el 18 de noviembre de 1898, cuando el Congreso, reunido en Sucre después de un áspero debate, proclamó la ley radicatoria que exigía al presidente su presencia permanente en la capital de la República, precisamente como respuesta a la exigencia paceña. La Brigada de la Paz, como había pedido sin éxito la reunión de un congreso en un punto neutral, Cochabamba, para discutir el tema sin precisión, decidido abandonar la ciudad de Sucre en señales de protesta. Fue el rompimiento del lazo entre el norte y el sur. En el interín, el 6 de noviembre del año 1898, un gran mitin reunido en la Plaza de Armas paceñas exigió el federalismo, y el 14 se creó un comité federal presidido por el jefe de los liberales, José Manuel Pando, quien irónicamente, como senador por Chuquisaca, votó a favor de la aprobación de la ley de radicatoria. El 12 de diciembre se formó en La Paz una junta federal de gobierno integrada por Pando, Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla, que había renunciado al Ministerio de Instrucción del gobierno de Alonso. Como Fernando Gaucha como secretario, la declaratoria de la guerra estaba hecha. Alonso, a pesar de su postura contraria a la ley que promulgó a regañadientes y de su posición conciliatoria, no tuvo más remedio que ponerse a la cabeza del ejército del sur y marchar a Oruro, a la que llegó el 15 de diciembre del año 1898. El escenario de la guerra civil se enmarcó básicamente en los departamentos de La Paz y Oruro y algunas provincias de Potosí y Cochabamba. Aquí hay que detenerse en la decisión de Pando de aliarse con los indios aymaras de la región. El pacto entre Pando y Pablo Zárate Huilca marcó un hecho sin precedentes de la historia republicana. La alianza estuvo probablemente sazonada por el compromiso reivindicatorio para los indios, que habían sido sistemáticamente expoliados como consecuencia de la legislación del año 1880, pero estaba claro que respondía a un interés específico y militar por parte de Pando. Entre enero y abril del año 1899 se desataron acciones en las que los masivos contingentes indígenas fueron decisivos para el triunfo de los federales. En las provincias Inquisibi, Arumá, Carangas, Chayanta, Tapacarí y Ayopeya hicieron un cerco de bloqueo y ataques que diezmaron al ejército de Alonso. Fue sin duda una de las páginas más violentas y sangrientas de toda la historia republicana de la nación. El ejército constitucional, mejor equipado que el federal, desaprovechó a principios de enero del año 1899 la oportunidad de atacar a La Paz antes de la llegada del contingente de armas y pertrechos negociantes en Lima por Claudillo Pinilla, quien tras renunciar a su cargo de embajador se transformó en gestor de los federales y adquirió 1.500 rifles, 500 carabinas, 500.000 de proyectiles y 1.200 uniformes. Así damos a conocer el momento de la historia de Bolivia, que tuvo tantos elementos
que hoy nos da tanta pena tomarlo en detalle, así también como evaluarlo, ver su costo, ver los errores que se cometieron, así poder encarar a este futuro que tanto parecido tiene con este momento tan dramático que sufrió Bolivia a mediados del siglo XX. Así damos a conocer el primer crucero y la masacre del Ayo Ayo. El primer crucero y la batalla del Ayo Ayo. El 24 de enero de 1899 en Cosmin Pando, gran estratega militar, derrotó a Alonso en la llamada batalla del primer crucero, en Chacoma, donde hacen cruz los caminos a Lambay y a Ayo Ayo. 250 efectivos de los batallones Avaroa y Vanguardia avistaron un convoy constitucional con pertrechos a cargo del Escuadrón Sucre. El intercambio de disparos concluyó con una violenta explosión de un carro de munición que precipitó la fuga y derrota de los aloncistas. Los heridos en el combate de Cosmini se quedaron en Ayo Ayo al atardecer. Más de un centenar de comunarios rodean el pueblo. Tomó la plaza principal y asedió a los heridos refugiados en el templo. En la noche, los indios tomaron la iglesia y asesinaron en medio del alcohol y violencia a todos los chuquisaqueños y a un par de vecinos del pueblo. En esta tragedia murieron 27 soldados y el capitán Fernández de Córdoba. Mariano Baptista, indignado, escribió en Sucre el libro Gigantes Campi, Campo del Dolor, un manifiesto demoledor y fuertemente racista contra los aymaras. La masacre del Moosa. Pero el hecho más estremecedor de la guerra federal se produjo en Moosa y no tuvo que ver con el enfrentamiento entre federales y constitucionales. El escuadrón Pando de los federales llegó al pueblo de Moosa bajo el mando de Arturo Eguino. Los abusos y excesos de los oficiales contra los pobladores dieron pie a la intervención de una hueste indígena comandada por el caudillo Lorenzo Ramírez. Tras rodear a los militares a la salida de Moosa, Ramírez logró de manera increíble desarmar a la tropa, apelando a la mutua confianza y garantía de las partes de actuar recíprocamente en paz. Una vez desarmados, los soldados fueron forzados a volver al pueblo, refugiados en el templo, creyendo ingenuamente en su inviolabilidad. En la madrugada del 1 de marzo, los 130 efectivos del escuadrón Pando fueron dejados, torturados y asesinados salvajemente. Es uno de los episodios más horrorosos de nuestra historia. La batalla del segundo crucero. El 10 de abril de 1899, en las inmediaciones de Paria, Oruro, se produjo la batalla decisiva, llamada del segundo crucero, por haberse desarrollado el llamado crucero de Copacabana, donde se juntaban y hacían cruz los caminos hacia Loquepalca y hacia Caracollo, con la presencia de fuerzas indígenas de Zaratehuilca. El ejército de Pando de 1820 efectivos y un cañón denominado Agualaicho enfrentó al ejército de Alonso, comandado militarmente por el general Julián María López, con 1966 efectivos, con 6 cañones y 4 ametralladoras. Los indios protegieron a los federales y provocaron el primer ataque de un escuadrón de a caballo que abrió fuego. En más de 4 horas de enfrentamiento sin cuartel, en el que se destacó con violencias ataques al batallón Murillo de Pando. En la defensa desesperada, el batallón Alonso de los Constituciones, los federales derrotaron definitivamente a las afueras del sur. Casi 4.000 combates protagonizaron la batalla, que dejó un saldo de cerca de 1.000 víctimas entre muertos y heridos. El 12 de abril, Pando triunfó a Oruro, lado a lado con Pablo Zárate.
en medio de una impresionante multitud en la que se mezcló su ejército con los hombres del caudillo indio. Como se puede apreciar fácilmente, en el trasfondo de esta guerra estuvo el movimiento indígena, que se independizó muy pronto del control de los federales para actuar por cuenta propia. Zárate Huilca, bautizado el Temible, por la prensa buscó un gran levantamiento del altiplano y los valles, reivindicaran a los indios y organizara una nueva sociedad. Si bien los objetivos no están claramente explicados, el reclamo secular agudo por los abusos de las 2 últimas décadas, a partir de las leyes de exvinculación, llevaron las cosas del punto de la explicación. Si Pando usó a Huilca y sus huestes, este aprovechó la alianza para desplegar un poder que en condiciones normales no había podido organizar nunca. Las acciones indígenas contra las tropas federales pusieron en alerta a la Junta y se inició la represión. El temible Huilca había demostrado valor, donde mandó dureza y acciones verdaderamente exitosas, comandando a miles de indios. El 22 de abril de 1899, Zárate y su Estado Mayor fueron hechos prisioneros de Sica, con lo que se desbarató la cabeza del movimiento, que fue reprimido y disuelto sin contemplaciones. El 24 de abril la Junta Federal se traslada de La Paz a Oruro y durante 6 meses esa ciudad es la capital de la República, hasta la instalación del 20 de octubre de 1899 de la Nación Convencional, cuyo primer acto es la elección del presidente, el guía general José Manuel Pando. La primera gran batalla de los parlamentarios es si se adopta la Constitución de 1880. Tras arduo debate, se impone por mayoría de optar la Constitución mencionada. Es un triunfo que adelanta que ya no habrá federalismo, porque es obvio que esa Constitución, como todas, habla de una república unitaria. A pesar de ello, se abre el debate sobre el federalismo, pero el presidente Pando ya tiene una decisión tomada. El vicepresidente de la República aprueba la moción del aplazamiento hasta una próxima legislatura. Nunca más el Parlamento debatió el tema del federalismo. Mientras tanto, los caudillos indígenas, Cruz Mamani, Juan Lero y Pablo Zárate, el temible Huilca, guardan detención en la cárcel de Oruro. Se han abierto contra ellos 2 procesos, uno por la masacre del Ayo Ayo y otro por la masacre de Moosa. Cruz Mamani intenta fugarse y es muerto en la misma cárcel de Oruro, y Juan Lero muere en la prisión a los 60 años sin conocer su sentencia. Zárate Huilca tenía que esperar más de 2 años detenido, pero finalmente lo declaran inocente en Ayo Ayo, pero se decide que en Moosa tiene que continuar el proceso. En 1903, camino a La Paz, dizque en un intento de fuga, Pablo Zárate, el caudillo indígena, es muerto por sus custodios. Se cerró uno de los momentos más dramáticos, enfrentamiento entre la élite del poder y la mayoría aymara quechua del país. El Gran Cabildo es el nombre que recibió una masiva reunión de ciudadanos de la ciudad de La Paz y el Alto Bolivia, realizada el 22 de julio de 2007, donde aproximadamente 2 millones de habitantes de la ciudad de La Paz y el Alto refrendaron la permanencia de la sede de gobierno en esta ciudad, bajo el lema "La sede no se mueve". El éxito de la medida fue tan grande que el tema de la capitalía fue retirado totalmente de la agenda política boliviana, teniéndose a la ciudad de La Paz como la sede de gobierno, quedando así la sede de gobierno en el departamento de La Paz, la capital de nuestro país Bolivia, el departamento de Chuquisaca. Causas y consecuencias de la guerra federal. Las causas fundamentales de la guerra federal son las siguientes: el reparto desigual de las tierras y la ganadería estaban en manos de unas cuantas familias de caudillos militares que habían luchado en la independencia. Las consecuencias de la guerra federal. Durante la guerra, ambos bandos realizaron persecuciones y cometieron masacres a poblaciones civiles. Resultado de la guerra, la victoria es la libertad.
Consecuencias: instalación de la Junta Federal de Gobierno, traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. La Guerra Federal no modificó esa estructura de aquella sociedad, tradicionalmente agraria, pues la firma del Tratado de Coche puso fin al conflicto en abril de 1863, consagró el triunfo nominal de la federación, aunque en la práctica este principio político nunca pasó de ser una etiqueta. Y así finalizamos uno de los hechos más importantes que sucedió en Bolivia, esta guerra civil que es denominada como la Guerra Federal o la Revolución Federal, que se enfrentan entre los conservadores y federalistas, entre el sur y el norte, para disputar sobre la sede de gobierno, un hecho que marcó a nuestro país, ya que actualmente nuestra sede de gobierno está en el departamento de La Paz y nuestra capital es el departamento de Chuquisaca. En esta guerra tuvimos la participación del indígena Zárate Vilca o el temible Vilca, el coronel José Manuel Pando y el doctor Severo Fernández Alonso. Aquí concluimos con uno de los hechos que sucedió en nuestro país, la llamada Guerra Federal, Guerra Civil o Revolución Federal.